Bien, la verdad es que es un placer y de verdad no es una fórmula de estilo poder moderar este panel en el que contamos con tres magníficas compañeras, excelentes investigadoras las tres, cada una en su ámbito de trabajo específico, y tres grandes especialistas en cuestiones relacionadas con la acción exterior de la Unión Europea. Voy a, yo creo, hacer una breve referencia para abreviar y no volver a tomar la palabra cada vez que intervenga una de ellas, una brevísima presentación. Probablemente las conozcáis todos o casi todos, a las tres. Va a intervenir en primer lugar Mariola Urrea, que es profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Rioja. Y, bueno, al margen de su trayectoria investigadora en diversos ámbitos y en relación con infinidad de cuestiones, bueno, labor investigadora que ha merecido diversos premios en los últimos años, también es una persona muy conocida por su digamos, proyección pública a través de los medios de comunicación. Yo diría que es quizá en nuestro ámbito académico por la persona que tiene una mayor influencia a través de esos medios, por su presencia desde hace ya muchos años, tanto en la cadena SER como en el diario El País, etcétera. Ella ha trabajado en los últimos años, aunque otros muchos temas, cuestiones relacionadas con la autonomía estratégica, seguridad y defensa, etcétera. Va a hacer algunas reflexiones en torno a estas cuestiones, pero también vinculándolas con otras, bueno, finanzas sostenibles, etcétera, desde esa óptica de la autonomía estratégica. Pilar Pozo es profesora titular también en la Universidad de Valencia. En este caso fue una de las fundadoras del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, muy conocido y con una trayectoria muy importante y que yo creo que todos los que nos interesamos por estos temas conocemos. También ha trabajado en infinidad de cuestiones relacionadas con distintas cuestiones de derecho internacional, conflictos, uso de la fuerza, etcétera, y también en los últimos años pues trabaja de manera muy específica en los temas relacionados con la política europea de seguridad y defensa. Ella nos va a hablar fundamentalmente sobre ese nuevo instrumento del que nos estamos dotando en estos momentos, que es la denominada brújula estratégica o el Strategic Compass de la Unión. Y en tercer lugar, Teresa Fajardo, profesora titular en la Universidad de Granada. Y bueno, yo cuando pensaba en la presentación, si uno piensa medio ambiente y acción exterior de la Unión Europea, pues automáticamente le viene a la cabeza el nombre de Teresa, porque desde su magnífica tesis sobre este tema, pues yo creo que ha sido la referencia poco en nuestro ámbito en España, y también con una proyección internacional muy notable por su participación en infinidad de proyectos internacionales, la referencia sobre estos temas. Por lo tanto, yo creo que tenemos un magnífico plantel de compañeras, y sin más les voy a ir dando la palabra, ya sin necesidad de volver a repetir después presentaciones. Muchas gracias a las tres, y Mariola, cuando quieras, tienes la palabra. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Luis Norberto, por esta cálida y amable presentación. Como vemos que tenemos reducido un poquito el tiempo, voy a cortar el espacio dedicado al agradecimiento y a las felicitaciones, pero a pesar de ello, déjenme que sí que diga algunas palabras, porque estoy muy contenta de estar aquí en esta mesa acompañada por dos compañeras estupendas, pero también por hacerlo en este magnífico curso de verano que dirige el profesor Aldecoa y la profesora Rodríguez, a quien les agradezco la invitación. Y quiero felicitaros porque estar aquí, y sumo en esta felicitación también a la profesora Guinea, creo que es un ejercicio de pensar juntos, lo decía Pachi ayer, ¿no? Y me gusta mucho esta expresión de pensar juntos y de hacerlo en un ecosistema virtuoso como es este que habéis creado. Primero, un seminario que ha durado todo el año, en el que hemos podido escuchar magníficas presentaciones y abrir un diálogo honesto y creativo, que creo que ha sido fructífero. Convertir luego ese caudal de ideas en este curso de verano, que perfeccionan esas ideas, incrementan otras, y luego dar respuesta
ya de cara a la comunidad científica y con elementos propositivos para transformar la sociedad a través de ese libro. Creo que es un ecosistema, os decía, virtuoso para generar estas ideas que no solo se sostienen sobre el papel, y este es un empeño personal de hacer que la comunidad científica, que la academia sea un actor relevante también en un ejercicio de transformación en el ámbito, particularmente ahora de la Unión Europea, pero en cualquier otro ámbito social. Creo que llegamos en un momento óptimo con la conferencia del futuro, sobre el futuro de la Unión Europea, para apostar por ese valor transformativo desde la academia, ¿no? Cuando hablamos de mejorar y fortalecer la posición internacional de la Unión Europea, creo que conectamos con esa idea de hacer de Europa un verdadero actor global y aprender a manejar ese lenguaje del poder en el que le gusta hablar al alto representante de la Unión Europea. Y lo hacemos principalmente fortaleciendo y trabajando 4 áreas, ¿no? La política exterior, la política de seguridad y defensa, la política comercial y la política de cooperación al desarrollo. Si queremos fortalecer a Europa como actor global, si queremos fortalecer nuestro posicionamiento en el mundo, debemos incidir con nuestras propuestas en al menos estas 4 áreas. 3 de ellas ya han sido abordadas, 2 particularmente ayer, la política comercial y la política de cooperación al desarrollo. De la política exterior nos han hablado también esta mañana y hasta ahora ha quedado más escorada, si se quiere, esa cuarta pata de la acción exterior, que es la política común de seguridad y defensa. Y a esto me quiero dedicar yo en una primera reflexión que acompañaré de otras 2 ideas. Lo decía Luis Norberto. Quiero comentar algunos detalles sobre el tema de finanzas sostenibles, luego explicaré por qué. Y una tercera cuestión que no tenía pensado hablar de ella, pero las reflexiones del día de ayer y del día de hoy me parece interesante incorporarla, que tiene que ver con el fundamento de la Unión Europea en términos democráticos y un poco cómo fortalecemos también ese punto y cómo eso nos puede ayudar a constituir o no esa fortaleza como actor global. Vamos con unas 2 cuestiones también generales. Cuando se habla de estas 4 herramientas o de estos 4 pilares de la acción exterior, vale la pena recordar, y se ha hecho indirectamente desde ayer y a lo largo de esta mañana, en que trabajamos bajo 2 métodos distintos, el comunitario y el intergubernamental. El comunitario, particularmente en la política comercial y la política de cooperación al desarrollo, con instituciones, por lo tanto, muy sólidas y con competencias muy robustas, la Comisión particularmente y el Parlamento Europeo también. Y, por otra parte, cuando hablamos de política exterior y cuando hablamos de política de seguridad y defensa, lo hacemos bajo un método de trabajo que es el intergubernamental, con unos procedimientos de toma de decisiones, obviamente sometidos a la regla del intergubernamentalismo, y que da como resultado pues, una capacidad de acción no tan intensa como nos gustaría, ni tan rápida como nos gustaría, ni tan eficaz, si se quiere, como nos gustaría, dominados por la regla de la unanimidad en los términos que ya se ha dicho, aunque es verdad que esta unanimidad en algunos campos de acción ha sido erosionada en algunas de las reformas de los tratados, utilizándose metodologías como la excepción constructiva, que valdría la pena también explorar en términos de qué resultados ha dado y, en su caso, si podemos realizar alguna propuesta de mejora en este campo, para explorar aquellas fórmulas de toma de decisiones que se supone corrigen, dotan de más eficacia al proceso de toma de decisiones en espacios donde estamos dominados por la unanimidad y estamos regidos por el método intergubernamental. Método que condiciona y hace protagonista a las instituciones, al Consejo y al Consejo Europeo. Bien, en este elemento y teniendo estas consideraciones de partida en cuenta, quiero introducir otro actor relevante. Luego explicaré por qué, que es el Banco Europeo de Inversiones y, en menor medida, el Banco Central Europeo. Creo que tienen gran capacidad, uno de ellos por ser una institución profundamente federal y el otro por su capacidad de recursos y, por tanto, por ser una palanca de transformación. Creo que son actores que debemos aprovechar y valdría la pena también impulsar reformas en este sentido, propuestas en este sentido de cara
a la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Me estoy dando cuenta que estoy hablando con mascarilla y creo que me puedo tomar la licencia de hacerlo sin ella. Bueno, pues vamos rápidamente con esa primera referencia al papel de la Unión Europea en el marco de la política común de seguridad y defensa y cómo reforzar y afianzar esta política. Vale la pena recordar que antes de la pandemia estábamos hablando de las dificultades que tenía la Unión Europea para mejorar su espacio de integración, por fatiga de integración, que habíamos calificado algunos, pero decíamos que el único área de incrementar ese margen de integración para la Unión Europea pasaba precisamente por las cuestiones de seguridad y defensa. Y había muchas razones que justificaban eso. Habíamos hablado del elemento federalizante, lo citaba en ocasiones Pachi en algunas de sus publicaciones, aunque no solo él, de Trump, incluso del Brexit, y también de las amenazas que sufrió y se materializaron en territorio europeo como el terrorismo internacional. Todo eso impulsó el desarrollo, primero el convencimiento de que la Unión Europea debía fortalecer su pilar de seguridad y defensa y luego el establecimiento de instrumentos para hacerlo eso posible. Ya el Tratado de Lisboa lo recogía, la cláusula de solidaridad, la cláusula de asistencia mutua, incluso los mecanismos de cooperación estructurada permanente para reforzar esa capacidad operativa en el plano militar que luego ha dado lugar a la PESCO. Y en el año 2016, con la estrategia global, aparece esa idea de la autonomía estratégica, ese concepto que la estrategia no define, pero que luego la doctrina y la academia y los actores políticos hemos ido dotándole de ese contenido en torno a, por una parte, autonomía estratégica entendida como capacidad para tomar decisiones al margen de nuestros socios y aliados y para dar la respuesta pertinente en términos de nuestras amenazas y riesgos, que no tienen por qué ser coincidentes con nuestros socios y aliados en un momento determinado, a través de la cláusula de asistencia mutua. Es un ejemplo, es una herramienta útil. Y la segunda vía de interpretación de la autonomía estratégica en clave de capacitación militar y la PESCO como materialización de esa cooperación estructurada permanente, con todas las dificultades, con todos los problemas. Bueno, pues es un campo de acción, un embrión que vale la pena explorar. Esta concepción de la autonomía estratégica reducida al campo exclusivamente de la seguridad y de la defensa, obviamente ha quedado superada tras la pandemia. Con la pandemia vemos que este concepto se queda estrecho, se queda reducido a un campo de acción que no tiene sentido y por lo tanto se empieza a hablar de autonomía estratégica industrial, autonomía estratégica tecnológica, autonomía estratégica sanitaria. Y aquí es donde yo planteo si no estamos generando una confusión del concepto de autonomía estratégica por falta de audacia en el manejo de otro concepto, y aquí va mi primera propuesta para la discusión, sé que es controvertida, en términos de soberanía estratégica. Yo creo que la Unión Europea debe aspirar a una soberanía estratégica, entendiendo esta en esa pluralidad de matices que estamos configurando para la Unión Europea y preservar la idea de autonomía estratégica para el núcleo más de seguridad y defensa, que es donde esta autonomía estratégica nació. Esta propuesta es una propuesta que ya desliza el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro para la Unión Europea de Francia, a través de un documento, de un paper. Es verdad que es un concepto muy controvertido, es un concepto que no va a ser fácilmente asumible por muchos Estados miembros de la Unión Europea, ni siquiera esos Estados miembros de la Unión Europea en los que podemos estar pensando aceptan el concepto de autonomía estratégica, de ahí que hayamos tenido que recurrir a la creación de esta brújula como materialización por la vía de los hechos de esta capacidad de autonomía, pero creo que si la Conferencia sobre el futuro de la Unión Europea no nos pone más límites que la ambición de repensar o de pensar esa aspiración europea, creo que valdría la pena trabajar con esta cuestión. Esta idea de soberanía estratégica, por supuesto, no compromete el concepto de apertura de la Unión Europea ni está pensando en un repliegue en términos nacionales. Está simplemente fortaleciendo la idea federal de la Unión Europea, la idea omnicomprensiva
de esa capacidad de acción y creo que enlaza muy bien con lo que debe ser esa aspiración ambiciosa de la Unión Europea. Y todo esto vinculado con un concepto que creo, y esta es otra de las propuestas que quería compartir con todos vosotros, con otro concepto que vale la pena explorar. Antes de la pandemia, cuando hablábamos de seguridad, manejábamos un concepto también estrecho de la misma. Hoy, tras la pandemia, es evidente que el concepto de seguridad está conectado con el concepto de seguridad humana que ya Naciones Unidas en la década de los 90 manejaba. Y en ese concepto de Naciones Unidas de seguridad humana está la seguridad económica, está la seguridad en muchas manifestaciones, también la sanitaria. Bien, esta idea de soberanía estratégica tiene sentido practicarla si la narrativa de la seguridad que utilizamos y manejamos en la Unión Europea es esta concepción de la seguridad en clave de seguridad humana, con la definición que dio a estos efectos Naciones Unidas en la década de los 90. Y tercer elemento en todo este, lluvia de ideas que comparto con todos vosotros, con todos ustedes. Creo que es imprescindible que este refuerzo del concepto de las políticas de seguridad y defensa, con esta conceptualización más general en términos de soberanía estratégica, omnicomprensiva de toda esta renovada conceptualización de la autonomía estratégica y toda esta narrativa de la seguridad humana, dé lugar a una actualización de la estrategia global del año 2016, de tal manera que quede mejor identificada cuáles son ahora nuestras amenazas, cuáles son nuestros retos, cuáles son las zonas de influencia geográficamente hablando en las que queremos resultar influyentes, queremos jugar un papel relevante como actor político, y todo esto creo que hoy no está reflejado en la estrategia. Sería un buen ejercicio y una buena propuesta, a mi juicio, en términos de conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Todo ello para hacernos menos vulnerables y, por tanto, para hacernos más resilientes. Bien, dejo aquí algunas otras cuestiones que tenía planteadas para que me dé tiempo a desarrollar las otras dos cuestiones. Les decía que no tenía previsto hablar sobre el fundamento de la Unión Europea en términos de fundamento democrático, pero ha salido esta mañana, el embajador lo ha sacado con vehemencia y ha salido en otras ponencias, y estoy de acuerdo. No se puede ser un actor relevante en el mundo, y menos si eres la Unión Europea, sin tener bien aquilatado el core de tu fundamentación, que es la fundamentación democrática. Cualquier quiebra, erosión, resquebrajamiento de lo que es tu fundamento democrático te hace más débil en términos internacionales, porque nosotros nos hemos presentado al mundo como esa potencia normativa, nos hemos presentado al mundo como ese pragmatismo político, pero sobre todo pragmatismo, por utilizar las palabras de la estrategia global, fundamentado en nuestros principios y en nuestros valores. Y hoy todo el mundo ya es consciente, y lo hablamos cada vez con menos prudencia. Ese fundamento democrático está siendo asediado desde el interior por dos Estados miembros. Pero aquí quiero llamar la atención sobre algo que ha salido a lo largo del día y con lo que yo no estoy tan de acuerdo. Con mucho entusiasmo se le está otorgando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la misión de, a través de los recursos de incumplimiento, vigilar y sancionar, en cierta medida, el comportamiento de estos Estados. Y yo tengo la percepción, y en algunos casos no tengo ninguna duda de ello, que el Tribunal de Justicia está haciendo un acopio de esta función sobrepasando el margen de sus competencias, dando lugar a jurisprudencia que en algún momento es claramente ultravires. Y esto nos puede parecer un coste menor, un coste colateral, cuando se plantea frente a terceros, aunque sean de los nuestros. Pero yo creo que con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo se resuelve? Es que el fundamento democrático de la Unión no es una misión que deba proteger el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una misión que le hemos dotado al procedimiento del artículo 7.
Si el procedimiento del artículo 7 está bloqueado, reflexionemos y propongamos propuestas a la Conferencia sobre el Futuro de la Unión Europea que mejoren el instrumento adecuado para preservar el fundamento democrático de la Unión. Pero no derivemos hacia una institución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cuando además con mucho entusiasmo está asumiendo una competencia que en algunas ocasiones no la tiene. Y este recurso último que ha anunciado la Comisión es un buen ejemplo de ello. Carta de emplazamiento que se puede traducir en un recurso de incumplimiento por una legislación en materia determinada, pues obviamente yo, honestamente, si alguien me dice dónde está la competencia del Tribunal de Justicia para enjuiciar esa legislación, estaré encantada de que me lo explique, pero me lo va a tener que explicar muy bien. El Tribunal no tiene competencias en eso. Bueno, todo esto además sin contar que la condicionalidad como medida de sanción provocada de los fondos, sobre todo el plan de recuperación, bueno, el reglamento que desarrolla esa condicionalidad está recurrido al Tribunal de Justicia, precisamente por Hungría y Polonia. Y hay un acuerdo político del Consejo Europeo de que si ese reglamento se recurría al Tribunal de Justicia, ese reglamento, mientras el Tribunal no respondiera, no se aplicaría. Así que no es tan fácil aplicar la condicionalidad a Hungría y a Polonia cuando está recurrido el reglamento de condicionalidad y hay un acuerdo político en virtud del cual, mientras esto no se arregle, esta condicionalidad no se hace efectiva. Propuesta para la Conferencia del Futuro de la Unión Europea. Reforcemos, cambiemos, modificamos el proceso de toma de decisiones en el artículo 7. Es verdad que es la unanimidad, pero hay muchas maneras. Pensemos de alguna fórmula imaginativa para que yo no estoy proponiendo la mayoría cualificada. Eso no es realista. Pero igual sí es realista que en el cómputo de la unanimidad no se considere aquellos estados que estén sometidos a procedimiento de sanción, porque el problema que tenemos ahora no es que el procedimiento no funcione, es que tenemos abiertos dos procedimientos y que cada uno de ellos veta la posibilidad de sancionar al otro. Por lo tanto, igual con alguna propuesta imaginativa en términos de cómo entendemos la aplicación de la unanimidad, podríamos desatascar en términos de regulación política esto. Pero cuando hablamos de fundamentos democráticos hablamos de otra cosa. Y lo apunto y luego igual en el debate vale la pena. Y aquí doy respuesta a la expectativa de Pablo Antonio cuando decía vais a hablar de China. Yo no voy a hablar de China, pero sí que voy a decir que la Unión Europea como actor global es potente siempre que defienda esa identidad apoyada en su modelo de contrato social. Si por algo somos competitivos en el mundo en términos de capacidad de atracción, de capacidad de ser un poco influencer, si queréis, es por la capacidad que hemos tenido para definir un contrato social, es decir, un acuerdo entre los que más tienen y los que menos tienen, que nos salvó de los horrores que hemos vivido y de las consecuencias de los horrores del siglo pasado. Un contrato social apoyado en políticas redistributivas, predistributivas predistributivas y redistributivas que ahora están en cuestión. Y cito solo todo el tema de la política fiscal. La política fiscal ahora, en términos internacionales, se ha abierto una ventana de oportunidad que hace apenas 6, 8 meses no existía. La política fiscal también está sometida a la unanimidad. Pero conectándolo con la idea de reforzar el contrato social que hace fuerte a Europa como actor social y que permite competir con China en otra dimensión, en otra característica, creo que valdría la pena hacer alguna propuesta en este sentido. Y obviamente volvemos a chocar con la unanimidad, pero se trata también de seducir a aquellos estados de la Unión Europea más reactivos frente a cierta armonización en clave de política fiscal. Dejo aquí estos elementos y voy, no sé cuántos minutos tengo, Luis, o ya estoy fuera. Sí, 2 minutos. 2 minutos solo para la cuestión de las finanzas sostenibles. Me preocupa hablar menos de esto porque sé que Teresa puede completar este elemento, ¿no?
Yo creo que fortalecer la posición de la Unión Europea exige aprovechar viejos y nuevos, subrayo lo de nuevos, espacios temáticos en los que el mundo ha reconocido ya el liderazgo de la Unión Europea. No tenemos que inventarnos ni fortalecer a la Unión Europea como actor global, porque es un liderazgo reconocido en materia de política climática. No me gusta hablar de cambio climático porque solo es una expresión, sino de política climática, que es más comprensiva de todos los elementos. Bien, y en este elemento quiero fijar la mirada sobre un instrumento que es una palanca de transformación a nivel internacional, que es, bueno, los recursos, las finanzas. Entonces, orientar las finanzas, orientar el caudal de recursos que se necesita para hacer efectiva la transición en términos de mitigación y en términos de adaptación a los retos de la lucha contra el cambio climático, orientar esos recursos en clave sostenible, que es el concepto que engloba lo climático, pero que engloba lo social y conecta con esa idea de nuevo contrato social, y que engloba lo económico, creo que es estratégico. Y la Unión Europea lo está haciendo. Y aquí aparece un actor significativo que os citaba al principio, el Banco Europeo de Inversiones, que puede jugar a favor en el fortalecimiento de la acción exterior. Os doy algunos datos y dejo para el debate lo demás. El Banco Europeo se crea en el año 58 y es un banco pensado en cohesión. Bueno, en el año 2002 asume el banco el reto de convertirse en el banco climático de la Unión Europea. Y es un banco que, aunque es verdad que el 90% de su actividad se proyecta sobre la Unión Europea, es un banco público, es un banco que actúa en 150 países. Por lo tanto, es un actor internacional importante que fortalece la imagen de la Unión Europea en una clave, digamos, que juega a favor de la corriente, que es lo climático, ¿no? Hay algunos datos absolutamente favorecedores de la idea de que el Banco Europeo de Inversiones va a ser un gran actor que complete esa visión de la Unión Europea como actor global. También el Banco Central Europeo, porque las políticas monetarias se están tiñendo de verde, pero obviamente no es un canalizador de recursos, es otra cosa, ¿no? Y acabo aquí ya centrando también solo dos cuestiones en esa idea de política de la Unión Europea como actor normativo, dos instrumentos normativos muy potentes, el reglamento de taxonomía y el reglamento de divulgación, que conectan con qué se entiende por inversiones sostenibles y qué empresas son o no son sostenibles. Bueno, creo que esta palanca de transformación, este nuevo espacio temático, debe ser aprovechado por la Unión Europea porque ya el mundo nos reconoce nuestro propio liderazgo en la materia. Lo dejo aquí, Luis, y bueno, me pongo a vuestra disposición luego para el turno de respuestas. Muchas gracias por vuestra atención. El micrófono por esta presentación tan sugerente y que yo creo que establece un magnífico pórtico para lo que viene a continuación, porque has mezclado muchos temas y además planteándolos de un modo que incita directamente al debate. Bien, sin más prolegómenos, a continuación toma la palabra Pilar Pozo, cuando quieras. Muchas gracias por la amable presentación, Luis Norberto. También quería comenzar dando las gracias al profesor Aldecoa y a la profesora Victoria Rodríguez por haber contado conmigo para participar en este curso. Me siento privilegiada de poder estar aquí participando de un entorno, de un ambiente tan enormemente rico y vibrante en cuanto al debate que se está propiciando. Y también quería dar la enhorabuena y felicitar en ese sentido a los organizadores y a Guiomar porque se está conduciendo el curso de una manera también sumamente ordenada y conforme a la agenda prevista. Yo voy a pedir al moderador que me avise cuando haya hablado durante 10 minutos, porque así de esa manera no superaré los 15 en ningún caso, porque no llevo reloj y el móvil no me sirve para controlar mi tiempo. Bien, también respondiendo a las expectativas que muchos pueden tener y que
que Pablo Antonio nos indicaba antes de comenzar la mesa redonda, la Unión Europea entre Estados Unidos y China, la doctrina Sinatra. Efectivamente, el ascenso de China en el entorno geopolítico en los últimos 50 años probablemente habría que decir, ha supone un enorme desafío. Yo diría que el principal desafío geopolítico para el resto de los países, que afecta a cada uno de ellos de una manera diferente. Estados Unidos, como primera potencia, lo percibe directamente como una amenaza a su posición de primera potencia. Y la Unión Europea no lo percibe de la misma manera y por ese motivo tiene que encontrar el modo de responder de acuerdo con la necesidad de mantener su posición y sus intereses y sus propios valores en el mundo. De ahí la doctrina Sinatra. La Unión Europea debe responder a esos desafíos geopolíticos o ese desafío geopolítico que representa en particular el ascenso de China a su manera. Pero aquí el problema es determinar cuál es su manera, ¿no? Cuál es la manera de la Unión. Y para ayudar a que la Unión encuentre esta manera, se ha puesto en marcha un proceso que es la elaboración de la brújula estratégica, el Strategic Compass. Y en ese sentido, el Strategic Compass o la brújula estratégica es, yo diría, la iniciativa estrella de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa en la actualidad. Empezó a serlo el año pasado y seguirá siéndolo durante el año que viene, que será el momento en el que el Consejo Europeo previsiblemente lo adopte. Y aquí es interesante constatar que el marco temporal para la elaboración del Strategic Compass y para el desarrollo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa son muy similares. Habrían coincidido de no haberse retrasado del inicio de la conferencia por los problemas a los que ayer hacía referencia el profesor Aldecoa. Tenían que empezar durante el verano, otoño del 2020, bajo la presidencia alemana, y tenían que concluirán en la primavera del 2022 bajo la presidencia de Francia. A pesar de este paralelismo temporal, no hay una vinculación formal entre ambos procesos. De hecho, no todos los Estados miembros consideran que estén conectados, aunque otros, entre ellos Francia y Alemania, sí que parecen ver en la brújula estratégica un elemento de apoyo adicional de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Porque en última instancia, ambos procesos, lo que persiguen ambos procesos es reforzar la capacidad de la Unión Europea para responder a los desafíos actuales y futuros, los desafíos actuales y en el medio plazo, 5-10 años. Por tanto, el objetivo inmediato es distinto, pero el fin último es similar. Y además, brújula estratégica y Conferencia sobre el Futuro de Europa pueden reforzarse mutuamente, pueden complementarse, y en esta línea irá una de las propuestas que formule al final de la intervención. En la actualidad, las cuestiones de seguridad y defensa no están teniendo una gran presencia en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. No sé si como consecuencia de este curso tendrán mayor presencia, pero en cualquier caso, como decía, pues ahí en esa línea irá una de mis sugerencias concretas. Bien, hablaba de que el marco temporal de los dos procesos es paralelo y querría indicar cuál es ese marco temporal. El proceso de elaboración de la brújula estratégica es una iniciativa alemana. Alemania lo estuvo preparando como uno de sus elementos durante la presidencia que le correspondía del Consejo, y primero con el nombre del Libro Blanco sobre la seguridad y defensa, finalmente el nombre que se impuso fue el de Brújula Estratégica. El Consejo lo aprobó, puso en marcha formalmente, lanzó el proceso de elaboración de la Brújula Estratégica en junio del 2020. Ese proceso debía comenzar con una primera etapa que no forma parte en sentido estricto de la brújula estratégica, que es el informe análisis sobre las amenazas y los desafíos, que debía ser presentado durante el segundo semestre y que fue efectivamente presentado en noviembre del 2020. El informe sobre el análisis de las amenazas y desafíos correspondía elaborarlo al Servicio Europeo de Acción Exterior, contando con la capacidad única
de Análisis de la Unión, que a su vez contaba con las aportaciones realizadas por los servicios de inteligencia civil y militar de todos los Estados miembros. Y esto otorga una singularidad a ese proceso de análisis y amenazas que también determina que por ahí vaya una de mis propuestas que formularé más adelante. Bien, ese informe, ese análisis, es un documento clasificado. Solamente se publicó una breve nota informativa. Se consideró que el hecho de que fuera clasificado permitía un debate más franco sobre la cuestión, que no determinara que el documento final de cara a la opinión pública fuera un documento aguado. Y en ese sentido se han mantenido esas expectativas. La siguiente etapa, a partir de este análisis de las amenazas y los desafíos, empezaba ya con el debate sobre la brújula estratégica en sentido estricto que comenzaría en el primer semestre del 2021. Aquí se esperaba que el Servicio Europeo de Acción Exterior proporcionara y, de hecho, ha proporcionado un primer esquema elemental de lo que podría ser la brújula estratégica. El Servicio Europeo de Acción Exterior lo presentó a principios de febrero del 2021 para su discusión por los Estados miembros. Y este debate se ha desarrollado y en ese debate también se ha contado con otros participantes, con otros actores, además de los Estados miembros y del Servicio Europeo de Acción Exterior, porque también están vinculados a la política de seguridad y defensa, Comisión y la Agencia Europea de Defensa. Y para las cuestiones específicamente de defensa, los órganos políticos y militares de la Unión también han participado, han podido proporcionar sus valoraciones sobre los temas a debatir. Se espera, y esto es una cosa que ya empieza a ser de futuro, que el Servicio Europeo de Acción Exterior elabore y presente un borrador ya más desarrollado, un documento nuevo de la brújula estratégica para su discusión por los ministros de Defensa en noviembre del 2021. Y sobre la base de ese documento más desarrollado y de la discusión posterior, el Servicio Europeo de Acción Exterior debería elaborar ya un documento prácticamente final de la brújula estratégica que sería sometido al examen del Comité Político y de Seguridad y aprobado en su caso por el Consejo de la Unión en el primer semestre del 2022, por lo tanto, bajo la presidencia francesa. Bien, el proceso de elaboración de la brújula estratégica representa ya, a mi modo de ver, un avance en varios aspectos y esos avances concretos podrían inaugurar una práctica que sería de enorme utilidad para conseguir algunas de las finalidades señaladas para la brújula. En primer lugar, la elaboración de este análisis de amenazas y riesgos. Son numerosos los analistas que han señalado que se podría convertir ya en una práctica consolidar, que cada 5 años, cada vez que las elecciones determinan que el nombramiento de una nueva comisión, se realizará este análisis de inteligencia. Porque es necesario, teniendo en cuenta la rapidez con la que evoluciona el contexto internacional, es necesario tener una visión actualizada de las amenazas y riesgos y de las carencias de la Unión Europea, de las capacidades de la Unión Europea para afrontar esas amenazas y riesgos. Y por otro lado, porque como apuntaba antes, el modo en que ha sido elaborado ese análisis ha sido extremadamente innovador y útil en la medida en que ha puesto en contacto a los servicios de inteligencia de los Estados miembros con el servicio, con la capacidad única de análisis de la Unión Europea y con el Servicio Europeo de Acción Exterior. Por lo tanto, tanto instituciones de la Unión como los Estados miembros han participado directamente en la elaboración de ese documento. Y para hablar ya en concreto de la brújula estratégica, de la que no se puede decir mucho porque, como he comentado, es un debate que se desarrolla a partir de un documento clasificado y es un debate que se está llevando a cabo a nivel de los Estados miembros. Por lo tanto, nosotros directamente no podemos incidir en propuestas para la brújula estratégica, pero sí tal vez la Conferencia para el Futuro de Europa puede apuntar algunos de los aspectos en materia de seguridad y defensa
al hilo de lo que se espera de la brújula estratégica. Para hacer esas consideraciones sobre la brújula estratégica me voy a valer de las 4 líneas en las que las conclusiones del Consejo, las que pone en marcha el proceso de elaboración de la brújula estratégica, define o señala lo que podrían considerarse los fines de la brújula estratégica. En primer lugar, el Consejo señala que la brújula estratégica mejorará y orientará la aplicación del nivel de ambición acordado en noviembre de 2016. Como se ha apuntado antes, en 2016 se adopta la estrategia global de la Unión Europea. También, unos meses después, la alta representante propuso un plan de aplicación sobre seguridad y defensa, proponiendo al Consejo que adoptara un nivel de ambición para concretar esa estrategia global. Y en ese nivel de ambición que el Consejo efectivamente aprobaría en noviembre de 2016, se concentra en 3 objetivos concretos, que era responder a los conflictos y crisis externos, desarrollar la capacidad de resiliencia de los socios y proteger a la Unión y a sus ciudadanos. Y eso es un aspecto importante que conecta con algo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el curso, pero yo creo que de una manera singular esta mañana. Y es que, aunque el Tratado de Lisboa incorpora la cláusula de asistencia mutua, de defensa de la Unión, y también la cláusula de solidaridad en los artículos 42.7 del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento, aunque la idea de la defensa del territorio de la Unión y de la defensa de los ciudadanos aparece en el Tratado, lo cierto es que este aspecto, esta dimensión defensiva de la política común y de seguridad y defensa no había aparecido o no había sido enunciada dentro de los niveles de ambición, dentro de los niveles de los objetivos concretos de la política común de seguridad y defensa por parte del Consejo. Por lo tanto, eso ya es un indicio de cómo la Unión Europea es consciente de que el entorno exige que ponga fin a esa dejadez que la había caracterizado en relación con la asunción de sus responsabilidades en materia de la defensa propia. Por lo tanto, eso es un aspecto que me parece que es interesante destacar, el hecho de que aparezca por primera vez la defensa del territorio de la Unión y de sus ciudadanos. Queda por ver cómo se articulará esas responsabilidades de la Unión Europea en materia de defensa y, en ese sentido, aunque el artículo 42.7 ha sido invocado efectivamente por Francia y Luis Norberto ha tenido ocasión de analizarlo. Esa primera invocación puesta en práctica no resultó del todo satisfactoria. Sería conveniente saber cómo la Unión Europea quiere asumir esa defensa, cómo quiere poner en práctica, en qué condiciones, con qué procedimientos quiere poner en práctica esa cláusula de defensa y cómo quiere asumir esa defensa en definitiva. La segunda línea de las conclusiones del Consejo, que siguen avanzando en ese objetivo de la brújula estratégica, es que ésta podría contribuir a desarrollar adicionalmente la cultura europea común de seguridad y defensa, informada por nuestros valores y objetivos compartidos. Bien, en ese sentido, el alto representante Borrell ha señalado que la Unión Europea necesita, sobre todo, una cultura estratégica común, es decir, una forma común de ver el mundo, de definir las amenazas y los retos como base para abordarlos conjuntamente. Y aquí es frecuente poner de manifiesto que las percepciones de las amenazas por parte de los Estados miembros difieren mucho entre sí, porque vemos los países vecinos de Rusia pues pueden percibir a Rusia de una manera diferente a como los percibimos los países más alejados. Ahora bien, es evidente, el análisis, el documento de análisis de las amenazas habrá puesto de manifiesto la existencia de percepciones distintas, pero también habrá puesto de manifiesto, sin lugar a duda, que hay una serie de amenazas que todos los Estados miembros perciben indiscutiblemente como tales. Amenazas de carácter global, ciberataques, amenazas híbridas, terrorismo, etc. Por lo tanto, se puede incidir en las percepciones de amenazas comunes y también, al hablar de esa cultura europea común, en señalar que la Unión Europea de ordinario parte de ese compromiso con el respeto del derecho internacional,
del orden internacional basado en valores, del respeto de la Carta, de los derechos humanos, etc. Y, por lo tanto, hay un patrimonio común que es importante también destacar. La tercera línea es que, sobre la base del análisis de las amenazas y otras posibles, del análisis de las amenazas, la brújula estratégica tenía que definir orientaciones políticas concretas, metas y objetivos específicos en 4 ámbitos. Es decir, la brújula estratégica, el plan de aplicación, de implementación en materia de seguridad y defensa indicaba 3 líneas. La brújula estratégica señala 4 textos, 4 bloques temáticos. Uno de ellos coincidente, que son la gestión de crisis, la capacidad de recuperación o la resiliencia, el desarrollo de las capacidades y las asociaciones con terceros. Bien, en estos 4 bloques temáticos, cada uno de los bloques temáticos será desarrollado por un grupo de trabajo propio que será el encargado de definir esas prioridades, esos objetivos, esas políticas reales a adoptar en cada uno de esos ámbitos. En esencia, el documento de análisis de las amenazas, al identificar estas amenazas y estos desafíos, debía permitir detectar cuáles eran las carencias de la Unión Europea y, al detectar estas carencias, implícitamente conducir a identificar también las capacidades que tienen que ser desarrolladas. En este sentido, como apuntaré en la 4ª línea, la Unión Europea, desde la Estrategia Global de Seguridad, se ha dotado de numerosos instrumentos en materia de seguridad y defensa, instrumentos y herramientas. En ese sentido, se podría decir que la Unión Europea ha corrido mucho en poco tiempo. Ahora la cuestión es que tal vez haya corrido en varias direcciones y conviene que se señale una orientación única a ese dinamismo de la Unión. Es decir, que se señale se señalan al menos unas prioridades políticas, unas prioridades estratégicas, porque eso sí que es necesario para que la Unión determine cómo actuar a su manera frente a los desafíos y retos que plantea el contexto internacional. Y, en este sentido, la 4ª línea que señala el Consejo para la elaboración de la brújula estratégica es que la brújula estratégica tiene que proporcionar una orientación coherente para el conjunto de iniciativas que se han ido poniendo en marcha desde 2016 y otros procesos que han ido surgiendo también al hilo de la Estrategia Global de Seguridad, etc. Bien, se han mencionado estas iniciativas a lo largo de distintas ponencias: la cooperación estructurada permanente, el Fondo Europeo de Defensa, el reciente Fondo Europeo para la Paz, adoptado en marzo, que sustituye el mecanismo para la financiación de las misiones PEX, el mecanismo Athena, y que, en ese sentido, amplía la posibilidad de financiación de algunos gastos de las misiones y que subsume dentro de este único fondo también el fondo específico que existía para las misiones en África. Y no solamente existen estos instrumentos, sino que también hay unos mecanismos de revisión periódica que permiten reorientar esos instrumentos en función de las necesidades. Y, en ese sentido, efectivamente, hay una revisión coordinada anual de defensa, y también una revisión estratégica de la PESCO. La PESCO, la cooperación estructurada permanente, es uno de esos ámbitos en los que la Unión Europea parece haber corrido mucho, tanto que ha llegado a haber 47 proyectos, uno de ellos se clausuró, lo pusieron fin los Estados miembros, y después de la revisión estratégica de la PESCO, el Consejo señaló que había, de esos 46 que quedaban, 25 tenían que conducir a fines concretos, a fines estar operativos durante el periodo 2021-2025. Por lo tanto, ya hay una primera reconducción. Pero es que la brújula estratégica, además de esos instrumentos de los que ya se ha dotado la Unión, debe proporcionar una orientación estratégica todavía más esencial. Se trata de que se clarifique, que la Unión Europea señale claramente cuál es la dirección a la que quiere conducir su actuación y, en ese sentido, definir cuáles son las necesidades primordiales. El proceso de elaboración de la brújula estratégica ha permitido… ¿Cuánto quedó? Casi 20.
Te dije que a los 10 minutos me avisaras. Sí, me tenías que interrumpir porque voy a dejarlo aquí y sí que quiero señalar cuáles eran las orientaciones concretas y perdona por haber abusado. Se trata, uno de los aspectos a los que la Unión Europea tendría que señalar es, y en ese sentido el alto representante Borrell ya lo apuntaba, de la Unión Europea se espera que sea un proveedor en materia de seguridad, pero la Unión Europea tiene que determinar qué tipo de proveedor quiere ser. En el ámbito de las misiones de la PESC, la Unión Europea comenzó con misiones relativamente ambiciosas y en los últimos años se ha centrado más en cuestiones que son de entrenamiento, formación, construcción de capacidades. El aspecto militar se está dejando más, o lo están llevando a cabo más bien estados europeos y no europeos a través de coaliciones voluntarias. Sería interesante ver si se pueden establecer sinergias entre esas iniciativas de las coaliciones estatales fuera de la Unión Europea y las misiones de la Unión Europea. Pero por centrarme, porque no sé si después en el debate se plantearán cuestiones, pero por centrarme en lo que yo quería indicar, que es muy modesto, la verdad es que mis propuestas son muy modestas. Lo que quería señalar es que, como hemos dicho, como he apuntado, la brújula estratégica es la iniciativa estrella en materia de seguridad y defensa. No forma parte como tal de la Conferencia para el Futuro de Europa. Pero, puesto que es la iniciativa estrella, tal vez la Unión Europea tendría que explicar a la ciudadanía, a los ciudadanos de la Unión Europea, por qué es importante la brújula estratégica, porque es importante dotar a la Unión Europea de una política común de seguridad y defensa fuerte, definida con unas claras prioridades hacia las cuales dirigirse. Y en ese punto sí que la Conferencia para el Futuro de Europa puede desempeñar un papel como un modo de servir de altavoz de la necesidad de que la Unión Europea asuma esa función de proveedor de seguridad global y de proveedor de la propia defensa de la Unión. Eso sería la aportación probablemente modesta, pero que me parece que es interesante, porque también se apuntaba que muchas veces la Unión Europea no logra trasladar a los ciudadanos la importancia del proyecto europeo. Y la segunda propuesta que quería señalar, que en parte, en cierto modo, ya la he apuntado también, y es aprender de lo que ha aportado el proceso de elaboración de la brújula estratégica y repetir este proceso de elaboración de análisis común de amenazas cada 5 años, ¿no?, en el marco de cada nuevo mandato de las instituciones. Y con eso termino. Muchas gracias y disculpas. Muchas gracias, Pilar. También has puesto sobre la idea de que resulta hasta cierto punto sorprendente que fijemos un nuevo nivel de ambición en noviembre de 2016, empecemos a desarrollar iniciativas y al final, al cabo de 5 años, digamos, a ver si esto va a tener coherencia o no. Tenemos que adoptar una orientación general, la brújula estratégica que presida o que nos ayude a sistematizar o a dotar de coherencia a todas estas iniciativas muy interesantes. Bien, a continuación interviene Teresa Fajardo, cuando quieras, Teresa. Muchísimas gracias. Me ocurre igual que a mis compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, no puedo empezar sin dar las gracias al profesor Aldecoa, a la profesora Rodríguez, a la profesora Guinea y a Guiomar por haberme dado la oportunidad de estar aquí con todos ustedes para reflexionar sobre un tema que, como muy bien ha dicho el profesor González Alonso, ha sido un tema que me ha acompañado a lo largo de todo mi proceso de formación como académico, pero que igualmente me gustaría afirmar que la lucha contra el cambio climático, ya sea llevada a cabo a título individual, como generación o como Unión Europea, será una misión que defina nuestro futuro como seres humanos y precisamente pensando en la salvación de nuestro planeta. El cambio climático ha figurado en la agenda de la Unión Europea como un tema prioritario desde hace ya décadas. Para mí es esta una cuestión fundamental porque esa prioridad la ha definido igualmente a la Unión Europea como potencia normativa.
La Unión Europea, como potencia normativa que además quiere exportar su modelo de protección medioambiental o de lucha contra el cambio climático hacia el mundo a través de lo que se denomina un ejemplo virtuoso, como ayer ya nos recordaba la profesora Guinea, se basa, en primer lugar, en un modelo regulatorio interno que esté sólidamente consolidado. Pero al mismo tiempo, esta es una cuestión fundamental que me gustaría subrayar, los objetivos de protección medioambiental que la Unión Europea adopte dentro de sus fronteras solamente pueden conseguirse si igualmente se hacen universales. Y esta es una visión que la Unión Europea ha tenido desde el inicio de su preocupación por el medio ambiente. Y esta es una cuestión fundamental, porque se ha dicho aquí que forma parte del ADN de la Unión Europea su apuesta por el multilateralismo y especialmente en este caso por las posiciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas. En este caso nosotros tenemos que pensar que inicialmente la preocupación medioambiental de la Unión Europea vino desde fuera. Vino desde Naciones Unidas, desde el año 1972, cuando tiene lugar la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, una conferencia de Naciones Unidas que tiene un título que hoy nos parece quizás inadecuado, pero no había un consenso sobre cómo llamar al medio ambiente. En ese momento, en Estocolmo participa la Comisión Europea, los Estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea y poco después se dotan de un programa de acción medioambiental que a partir de ese momento se renovaría cada 5 años y luego ya cada 10 años. Desde Naciones Unidas, sus instrumentos normativos y de soft law, porque es un concepto que volveré a abordar antes, se tiene un efecto de siembra dentro del sistema de la Unión Europea. Ese efecto seminal es fundamental. Pero después, como potencia normativa, queremos, además, ser los que propongamos los objetivos y las prioridades. Y eso ya empezamos a hacerlo en el año 1992, cuando en la Conferencia de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ya somos los principales valedores de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Desde ese momento vamos a ser constantes en nuestro compromiso y en nuestro apoyo en la lucha contra el cambio climático. Y eso es importante desde el punto de vista de que el resto de actores no siempre van a ser tan constantes. Es más, los hemos caracterizado como caballo de Troya que pone obstáculos a la consecución de objetivos comunes, normas comunes, un marco regulatorio común. La Unión Europea es la gran valedora del Protocolo de Kioto que rechaza Estados Unidos, es la gran valedora de la adopción de instrumentos obligatorios de lucha contra el cambio climático y es, por tanto, quien se encuentra, digámoslo así, en la base del éxito del Acuerdo de París sobre cambio climático que finalmente se consigue en el año 2015. En el año 2015, igualmente, Estados Unidos, con el presidente Obama, se suma, a pesar de que en el pasado, con la presidencia de George Bush, se consideró que la lucha contra el cambio climático a nivel internacional desde el multilateralismo ponía en peligro a las empresas norteamericanas, por lo cual en el Congreso de los Estados Unidos se rechazó esa posibilidad. El presidente Obama en un primer momento fue digámoslo así, el que nos sorprendió con un acuerdo de Copenhague, que era un acuerdo voluntario al margen de los procesos multilaterales, que para nosotros fue un enorme obstáculo, pero que fuimos capaces de superar, de manera que llegamos al Acuerdo de París y en ese momento podemos decir que se consolida y empieza a ser más ambiciosa la denominada diplomacia del clima de la Unión Europea. Esa diplomacia del clima se convierte, digámoslo así,
en una seña de identidad de Europa que para nosotros hoy en día es, además, nuestra hoja de ruta hacia un nuevo modelo económico. Estamos en un proceso de transición hacia una economía descarbonizada en virtud de ese Pacto Verde que Ursula von der Leyen convirtió en ese gran proyecto de futuro para la Unión. Ese Pacto Verde, con esas dos grandes líneas de desarrollo, la lucha contra el cambio climático y la digitalización, son igualmente dos grandes objetivos con vocación universal. La profesora Mariola Urrea ya ha hecho referencia a esas finanzas sostenibles. Este año, el Pacto Verde, Ursula von der Leyen, cuando se reunió con John Kerry, una vez que fue consolidado ya como ese nuevo representante que volvía a ocupar su puesto, digámoslo así, natural, después de que hubiese sido designado inicialmente por el presidente Obama, en esa reunión inicial que hubo en marzo y luego las reuniones posteriores, asumen que es necesario un pacto mundial. Y ese pacto mundial por la lucha contra el cambio climático no es otra cosa que consolidar los objetivos del Acuerdo de París. Eso, que puede parecer muy genérico, a mí me tiene que llevar a explicar una serie de cuestiones fundamentales. Aquí nosotros hemos hablado de que, la profesora Guinea hablaba de que la Unión Europea, como actor soberano, autónomo y geopolítico, tenía que llevar a cabo una serie de acciones a nivel internacional para mejorar su visibilidad, contribuir a la gobernanza internacional, alcanzar objetivos comunes y exportar un modelo regulatorio común para el resto de países que compartiesen nuestros mismos objetivos y nuestros mismos problemas. Ahora bien, aquí es necesario poner quizás el énfasis en una cuestión fundamental que es propia del ámbito medioambiental e igualmente del ámbito de la lucha contra el cambio climático. Nos encontramos con grandes objetivos que se definen a nivel internacional, pero que solo pueden conseguirse a través de una política nacional. Eso es fundamental. Es decir, proteger la biodiversidad, luchar contra el cambio climático. Podemos establecer objetivos a nivel internacional, pero solo cuando se adopten políticas nacionales podrán alcanzarse los objetivos. Y no solamente eso, y esta es la gran meta por la que debe seguir luchando la Unión Europea. Exportar su modelo regulatorio es exportar el multilateralismo de Naciones Unidas, pero también requiere superar aquellos elementos que han probado ser ineficientes, que no han dado los resultados adecuados. De manera que yo voy a ser provocadora ahora, porque la Unión Europea no puede sostener el multilateralismo si no recibe los apoyos adecuados del resto de actores internacionales. Ante esta situación está claro que la Unión Europea deberá provocar ella misma a través de lo que se ha denominado un unilateralismo creativo, lo formuló Sifonios, especialmente desde un punto de vista de las necesarias reformas de la Organización Mundial del Comercio. Pero además, en este caso, tenemos que plantearnos varias cuestiones. Además, aquí retomo algunas de las discusiones que sostuvimos a través de las pantallas, porque decíamos, ¿qué ocurre con la Unión Europea en su lucha contra el cambio climático? Decíamos, la Unión Europea puede aportar soluciones al cambio climático en la medida en que es responsable del problema, en la medida en que es parte del problema. Cuando hay otros actores internacionales que tienen en sus manos una mayor responsabilidad que la Unión Europea, decíamos, y la profesora Guinea lo recordaba ayer, la Unión Europea tiene el grave peligro de convertirse en irrelevante. Ese era el tema. Decíamos, si nosotros ahora
volvemos a las estadísticas y revisamos las cifras, esas cifras son terribles. Además, las he completado porque Ivette y también Sira me dieron indicaciones en su día, y también Victoria Rodríguez me dieron una serie de indicaciones un poco para guiarme por nuevos senderos y por nuevas vías que debía recorrer. Si las cifras se actualizan, la Unión Europea, cuando lucha por el protocolo de Kioto, podía hacerlo porque los Estados miembros de la Unión Europea eran responsables de casi un 25% de las emisiones de CO2 y habíamos empujado a Rusia para que igualmente formase parte de nuestro grupo de acción contra el cambio climático. Cuando cambiamos de siglo y cambian los actores internacionales, nos encontramos que la Unión Europea pierde relevancia porque ya no es la principal causante del problema. Nos tenemos que fijar claramente en que Estados Unidos, hoy por hoy, si volvemos a las cifras, es responsable de un 15% de las emisiones de CO2. China es responsable de un 28%. La India, que no se me olvida, es responsable de un 7% de las emisiones. África, solo de un 4%. Y además, si salgo de nuestro marco multilateral de Naciones Unidas y me sitúo en el G20 es responsable hoy del 74% de las emisiones. ¿Eso qué significa? Significa que ya no solamente podemos pensar en la Unión Europea liderando el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, instándole a seguir fortaleciendo la débil gobernanza medioambiental de Naciones Unidas y especialmente en el marco del Acuerdo de París. Por ello, eso significa que la diplomacia climática necesita otros instrumentos más allá de los que tenía a su disposición en las conferencias de negociación multilateral de Naciones Unidas. Tiene que entrar en el G20, tiene que entrar en el G7 a pesar del débil papel que se le ha atribuido en estos foros intergubernamentales. Y luego está la gran cuestión que necesito al menos mencionar, pero no sé cuánto tiempo tengo. Nosotros hemos hablado aquí de la condicionalidad en la acción exterior de la Unión Europea. El medio ambiente ha formado parte de esa condicionalidad, siempre en los preámbulos, sin tener un papel con una intensidad jurídica relevante, pero en los últimos tiempos, Luis Norberto, el profesor González Alonso lo sabe muy bien, es un gran experto, los acuerdos comerciales de nueva generación han incorporado capítulos sobre desarrollo sostenible y cambio climático que empiezan a cambiar, a alterar. No necesariamente, de hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a decir que incorporar el desarrollo sostenible en la política comercial común era necesario y venía dado por el nuevo sistema internacional. Esa nueva generación de acuerdos comerciales, para mí, como ayer también decíamos, es una apuesta geopolítica de la Unión Europea que tiene que dosificar muy bien en función de sus intereses comerciales, económicos y políticos. Si nosotros pensamos en el acuerdo con el Reino Unido, ya no estamos hablando solamente del Brexit, ha sido calificado el acuerdo comercial que menos comercial es, porque realmente es muy peculiar y, de hecho, el papel que se le atribuye al cambio climático, al medio ambiente, es excepcional. Además, la Unión Europea, cuando choca con los brexiters que rechazan el modelo regulatorio de la Unión Europea, viene a recurrir a la invocación de instrumentos con autoridad. Estaba pensando en la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río, instrumentos de soft law, pero que establecen principios que han sido adoptados a nivel internacional, igualmente el Acuerdo de París, y el Reino Unido lo acepta. Y no solamente eso, y aquí vengo a subrayar
un elemento que para mí es fundamental. El Reino Unido, cuando nos abandona, tiene que empezar la negociación de sus propios acuerdos comerciales y nos copia. Mientras se dota de una fórmula propia, copia nuestro modelo regulatorio de protección medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Eso tiene que ser considerado como una victoria moral de la Unión Europea, pero también una victoria normativa. Otros acuerdos comerciales, o ya dando salto a acuerdos de asociación que igualmente son especialmente relevantes. Para, de alguna manera, responder a Pablo Antonio, que antes de la sesión nos ha estado desafiando, y muchísimas gracias por hacerlo porque siempre es estimulante. El profesor González Alonso ya presentó ayer el Comprehensive Agreement on Investment con China. Él ya hizo una trayectoria muy interesante sobre lo que sería la asociación estratégica con China, que empieza en 2013, se renueva en 2019, pero en el caso de este acuerdo sobre inversiones con China, que ahora, como ya también se ha explicado muy bien a lo largo de estas presentaciones, está en suspenso por esas medidas de retorsión debido a que la Unión Europea protesta contra el genocidio uigur, aunque no lo diga en estos términos, discúlpenme, está claro que la Unión Europea, con este acuerdo de inversiones, ha dado un paso importante, pero ese es nuestro gran desafío. Y lo digo por lo siguiente. En un primer momento, en este acuerdo no hay ningún capítulo de derechos sociales. En este acuerdo, en el mandato negociador, no había inicialmente un capítulo sobre cambio climático, se introduce posteriormente, con lo cual es un elemento interesante. Este acuerdo de inversiones para mí es enormemente interesante porque tiene una parte obligatoria, pero tiene una parte que es soft law. Son principios que establecen un horizonte de futuro. Para mí eso es importante porque además el alto representante, Borrell, ha dicho de China que es un socio estratégico con el que apoyar un orden internacional basado en normas, pero que no siempre sigue las normas. Eso tenemos que tenerlo presente. Esto significa que además, se ha dicho muy claro, que con este acuerdo Europa, los Estados miembros de la Unión Europea, las empresas europeas aceptan que no se pueden desacoplar de la economía china o del modelo económico chino. Ahora bien, los principios medioambientales, los principios de lucha contra el cambio climático, los fundamentales, se han incorporado en ese acuerdo de inversiones, en particular el principio de no regresión. Y este es un principio que ya está presente en casi todos los tratados de nueva generación comerciales, en los acuerdos de asociación, pero además en los instrumentos de soft law, porque a pesar de que el profesor Aldecoa piense que necesitamos una reforma de los tratados, el soft law, las grandes declaraciones políticas pueden ser un horizonte de futuro importante. Lo están siendo con el caso del Reino Unido, lo están siendo en el caso de China y ahora, y aquí finalizo, no sé si tengo todavía algunos minutos, un minuto. Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ser nuestro aliado, pero ya hemos aprendido que no podemos confiar en él. Por eso tan importante esa autonomía estratégica. Sabemos que nos abandonó cuando boicoteó el protocolo de Kioto, cuando estuvo en Copenhague precisamente para debilitar la intensidad normativa de los acuerdos internacionales. El presidente Obama tampoco hizo una gran aportación al cambio climático. A través de un Executive Agreement fue la manera de aprobar el Acuerdo de París, que él mismo definió como no obligatorio, lo cual hizo que el John Kerry entrara en crisis. No sé si algún día podrá ser capaz de explicar lo que significaba que el Acuerdo de París no era obligatorio y que además no estaba obligado por ese principio de no regresión,
pero las cosas han cambiado. Y Europa sigue siendo un modelo regulatorio válido. ¿Por qué digo esto? Porque la Unión Europea, vosotros habéis visto que en la última semana ha sacado finalmente su propuesta de un nuevo régimen de derechos de emisión, lo que llevaba diseñando como medida unilateral desde hace mucho tiempo dentro de lo que serían esos mecanismos de ajuste del carbono en frontera. Eso inicialmente se lanza como una advertencia unilateral, porque la diplomacia del clima de la Unión Europea, como una como un bon de marche, no solamente es una recomendación de acción, puede terminar siendo también una amenaza cuando el resto de actores nos abandonan en el compromiso asumido. La Unión Europea, cuando durante la presidencia alemana renueva su contribución voluntaria determinada a nivel europeo, es consciente de que el resto de países miembros del Acuerdo de París no habían renovado sus compromisos. Eso es lo que de alguna manera dispara su determinación para terminar asumiendo ese unilateralismo que no sabemos a dónde nos llevará, pero es una provocación necesaria. Que el presidente Biden haya aceptado que Estados Unidos para el año 2030 deba igualmente asumir un 51, luego ha dicho 52% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando Europa ha asumido un 55%, es definitorio de que algo estamos haciendo bien. Y quiero pensar que a pesar de nuestros errores, porque hay muchos, pero no los voy a decir aquí, si alguien quiere que hablemos de ello, les animo a hacer preguntas en el debate. Creo que Europa puede seguir intentando apoyar el multilateralismo, hacerlo a través de su modelo regulatorio, y espero que la coherencia no nos abandone. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Teresa, por tu magnífica presentación también, y nos has conducido de una manera muy fluida por toda esta diplomacia climática, desde Naciones Unidas hasta el Brexit, China, Estados Unidos. Ha sido un recorrido realmente muy estimulante. Bien, ya sabéis que tenemos una limitación de tiempo que no podemos superar, por lo tanto, yo tendría muchas preguntas, pero evidentemente no voy a abusar de mi posición de privilegio aquí dirigiendo el panel. Tenéis ahora la oportunidad de plantear las cuestiones que queráis. Lo que sí rogaría, por favor, es que sean muy breves las intervenciones directas y también a las tres ponentes que contesten del modo más breve posible. Siguiendo la dinámica que hemos utilizado hasta ahora, pues acumulamos 3-4 preguntas. Allí al fondo, en primer lugar, después Pablo Antonio, aquí, allí, hay ya 4 manos al menos. Hola, buenas. Me ha encantado la ponencia. Muchas gracias por darla, pero sobre todo a Mariola y a Pilar les quería hacer una pregunta que es el nuevo presupuesto plurinacional de la Unión, la presidencia finlandesa ya pidió que se recortase defensa. Y ya se ha visto con la PEX, o por ejemplo con la operación Atalanta y un montón de sistemas más de defensa de la Unión Europea, como primero la contrapartida de intereses y como muchas de las propias naciones que componen la Unión están en contra de destinar dinero a la defensa. ¿Cómo es posible avanzar realmente si no se le nota ni siquiera de presupuesto o si se permite que se hagan tratados bilaterales entre Alemania y Francia que se arrogan la defensa de la Unión Europea cuando en realidad simplemente llevan a cabo el liderazgo sin consultar al resto? Muchas gracias, felicidades a las tres. Me habéis recordado mucho a una hija mía que siempre se ha quejado de cómo hago las trenzas, pero precisamente con los 3 hilos he sido capaz de construir algo muy fuerte. Es obvio de que tampoco nos da demasiado tiempo. Me encantaría haber reflexionado sobre algunas de las cuestiones que cada una de ustedes habéis planteado.
Pero, en todo caso, partiendo de una idea que ha expresado Mariola sobre la soberanía estratégica, a mí me encantaría saber si tú utilizas la expresión soberanía de la misma manera que Bodin o ha cambiado en algo, porque hoy día yo creo que no podemos al menos asegurar que la manifestación de la soberanía sea uniforme. Cuando nace, es verdad que nace ad intra y ad extra. Tú lo has planteado en esa idea. Ad intra, de hecho, además, Pilar la ha asegurado luego. Ha dicho, no, cuidado, el objetivo es el aseguramiento de la Unión Europea y de sus ciudadanos europeos. Y esto me lleva a pensar, claro, de sus ciudadanos europeos, también tiene conexión, Pilar no lo ha dicho, pero tú sí, sobre la seguridad humana, que también utilizas un concepto de los años 90 en los que probablemente no estamos hablando de lo mismo, porque entonces era para dar respuesta a las injerencias humanitarias, a las intervenciones humanitarias, y hoy día es otra cosa, que lo vamos a relacionar con María Teresa, porque claro, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace 2 o 3 años establece que un buque en el mar que sale de un puerto europeo y llega a Caracao o a cualquier otro puerto extranjero, atravesando incluso espacios internacionales, está obligado por el derecho de la Unión Europea en esa infracción normativa que tiene en materia de cambio climático sobre el comercio de emisiones, y tiene que regular su comercio de emisión, aunque esté en espacios internacionales y aunque esté incluso en espacios propios de otro Estado que no es de la Unión Europea. Todo eso a mí me ha gustado, por eso os he dicho el tema de la trenza, pero si vamos a fundamentar esta soberanía, además en algo que tú has dicho luego, Mariola, que es la democracia, que ya me has hundido, democracia. ¿Pero qué es esto? ¿La democracia es lo que tenemos? Quizás parecía que era algo más, parecía que era participación real, verdadera, no elecciones cada 4 años o cada 2 o cada 6 meses, dependiendo de las circunstancias. Es una valoración, como veis, sin pregunta concreta, pero sí que me gustaría saber si tenéis alguna respuesta para esta observación. Sí, al lado, otra intervención. Bueno, yo soy Miquel Marlasca. Lo primero, agradeceros también las 3 intervenciones que han sido brillantes y muy ilustradoras. Yo voy a preguntar a Mariola muy brevemente, con pregunta concreta, y es relativo al tema de las finanzas sostenibles, porque sí que se está criticando mucho la huella climática que está teniendo el nuevo, por ejemplo, el sistema de las criptomonedas y todos los sistemas parejos que conllevan y la huella ecológica que están dejando. Pero ya era más por la orientación que ha tomado tu intervención, tenía dudas si cuando hablas de finanzas sostenibles hablas de fomentar a través de los sistemas de inversiones verdes, o a través de algún tipo de unificación, o por el contrario penalización de según qué inversiones en función de su huella de contaminación. Muchas gracias. Cogemos una cuarta intervención y después contestan por no acumular demasiadas, porque si no se quedan en el tintero o hacemos otra ronda. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia, especialmente a Teresa, porque el asunto de la diplomacia verde y el desarrollo de la transición energética es algo que me apasiona y me ha gustado mucho. Y me gustaría hacer una pregunta sobre cómo ve usted la evolución de las relaciones internacionales que se van a dar a través de la transición energética europea, porque es verdad que Europa está mejorando de manera ambiciosa y extremadamente eficaz su propia capacidad energética. Sin embargo, a su vez, mantenemos relaciones con muchos países que los modelos tradicionales de energía son sus principales fuentes el principal motor de sus economías. ¿Y cómo puede darse esta paradoja de que Europa mantenga una diplomacia verde extremadamente eficaz y que se haya caracterizado por esa diplomacia verde, y mantengamos esa diplomacia con estos países? Bien, vamos yo creo, hacer una ronda rápida de respuestas, y yo creo que tenemos tiempo luego para otra de preguntas. Si queréis, por favor, en el orden que queráis. Se oye, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis preguntado y que nos habéis desafiado, porque creo que puede ser
muy rico el coloquio, ¿no? ¿Soy yo la que genera el ruido? No, soy yo, disculpa. Ah. Vale. Bueno, pues por empezar por la primera cuestión. La cuestión presupuestaria y la ambición de defensa siempre es un debate que tenemos pendiente. Lo tenemos pendiente en la Unión Europea, pero lo tenemos pendiente también en España. Y aquí yo solo respondo a partir de una pregunta, que creo que debe ser una propuesta también en términos de la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Tenemos que abrir una pregunta a la ciudadanía, porque solo a partir de esa respuesta vale la pena hacer el ejercicio, siempre difícil, de ampliar presupuestarios en clave de defensa. Y es qué seguridad queremos, qué seguridad necesitamos. Esa pregunta no está formulada con madurez a la ciudadanía europea. Y la respuesta que los ciudadanos europeos den a estas dos preguntas, qué seguridad quieren, qué seguridad necesitamos, es la que determina luego los esfuerzos en términos presupuestarios. Y segunda cuestión, en la medida en que la competencia de la Unión Europea en defensa es la que es, y no es precisamente una competencia de las robustas, no podemos impedir que los Estados bilateralmente decidan reforzar espacios de cooperación en esta materia. ¿Eso es una buena técnica? ¿Es deseable? Yo no prefiero que se trabaje más en términos de afianzamiento de esa política de defensa en la Unión Europea, pero es verdad que eso hoy, en términos de diseño de Unión Europea, es muy difícil de evitar. Segunda cuestión, ¿qué se entiende por finanzas sostenibles? Bueno, hay ya una definición clara en términos de finanzas sostenibles, pero si yo he querido traer aquí ese tema es precisamente porque lo vinculo y se vincula con las inversiones. Recursos, cuando he hablado de movilizar recursos económicos que pueden ser públicos o pueden ser privados para financiar proyectos económicos que estén clasificados como sostenibles.